vez más se ve que el que hace trombosis arterial también hace trombosis venosa. Vean ustedes el dato. Entonces, alguien que deposita, porque al fin y al cabo es un depósito de fibrina, ¿no? Que puede ser en el endotelio vascular, perdón, arterial o venoso, eso es en realidad lo mismo, quizás cambian un poco el lugar donde se produce, pero alguien que tenga un problema arterial tiene un porcentaje de riesgo de hacer un problema venoso. Bueno, y del cáncer mejor ni hablamos, y el cáncer cada vez es más prevalente en buena medida, bueno, por muchas razones, pero entre otras porque la esperanza de vida se ha incrementado. Entonces, tenemos más posibilidades de desarrollar cáncer y de desarrollar una trombosis asociada a cáncer. Esto también se ha medido desde hace mucho tiempo. Quizás de esta gráfica valga la pena resaltar que hay un grupo de individuos que trombosan antes de debutar con el cáncer. Eso también ya lo sabemos. Se sabe desde hace mucho cuando se veía que el paciente cardiópata que tomaba anticoagulantes tenía menos cáncer que el que no tomaba anticoagulantes. Ahora, el riesgo más alto es cuando debuta el cáncer, de 0 a 4 meses. Ese es el riesgo más alto. Después va disminuyendo en la medida que el cáncer se controla. Pregunta, ¿por qué el montón de linfomas y de leucemias que tenemos no tienen profilaxis? Si son obesos, hipertensos o diabéticos, con sobrepeso o con obesidad, encamados por más de 5 días, ¿por qué no tienen profilaxis? ¿Quién sabe? Bueno, miren ustedes, aquí hay varias variables, trombosis y cáncer en pacientes con quimio ambulatoria. El cáncer, entonces ya el hecho de estar encamado no juega, pero juega el cáncer. Entonces miren, por ejemplo, la trombosis sintomática, el sangrado, el embolismo y la mortalidad a 1 año. Estas serían como las variables que se van a medir después de esta intervención, y aquí tenemos el riesgo relativo. En todos aparece un riesgo relativo mayor a… Aquí aparece que es protector el hecho de que se le dé heparina a un paciente, reduce más o menos el riesgo a la mitad, nada más por recibir la heparina, y se ve que cuando vemos el intervalo de confianza vemos claramente que alcanza significancia estadística. Con los otros, a pesar de que el riesgo relativo, por ejemplo, el riesgo de sangrado al usar el anticoagulante, pues sí es mayor, pero a la hora de ver que vemos el intervalo de confianza pierde significancia. Lo mismo ocurre con el embolismo venoso. Fíjense ustedes que el darle heparina nos reduciría el riesgo a la mitad, también un poquito menos de la mitad, pero estadísticamente no alcanza significancia, y la mortalidad tampoco. El riesgo pareciera ser que si les damos heparina disminuye el riesgo de mortalidad, más o menos, ¿qué será? 5%, pero tampoco tenemos significancia estadística. Bueno, entonces tenemos el problema y tenemos manera de tratarlo, tenemos varios medicamentos para manejar el problema, y aquí sí ya entra el asunto de qué tengo enfrente. Si tengo un paciente de alto riesgo, que ese paciente probablemente no le pueda suspender el anticoagulante, o es un paciente de bajo riesgo, de un riesgo transitorio, que a lo mejor le doy la profilaxis nada más mientras esté el riesgo y después se lo quito sin problema. Pero eso de tasar a todos, les voy a dar 6 meses o 1 año y luego se los quito, no es una buena manera de manejar las cosas. Tenemos que ver a los pacientes por riesgos, puede ser por riesgos, también marcadores, tenemos marcadores biológicos, el dímero D, tenemos varios marcadores que nos pueden ayudar a tomar decisiones, que están comprobados para la toma de decisiones. En el tratamiento, bueno, hay un montón de guías, las actualizan a cada rato. Esta diapositiva la traje para que viéramos cómo del 2014 al 2016 cambian un poco las cosas, es decir, en esencia no es mucho, pues cambian un poco. En una dice que es una alternativa, en otra dice que se recomienda.
¿no? Pero con distinto grado de recomendación. Pero yo creo que lo grueso es eso que les platico. ¿A quién tengo enfrente? Eh, no esperarnos a que las guías nos digan todo, porque a veces las guías no nos dicen todo. Pues tenemos que saber más o menos qué tenemos enfrente, ¿no? Un paciente que trombosa mucho, es muy complicado que nosotros les quitemos tan alegremente el anticoagulante. Bueno, con un criterio quirúrgico sí se los quitan. El cirujano no ve un poco eso. Yo no sé si no lo vea, pues, pero a mí me llegan los pacientes complicados porque les quitaron el anticoagulante, porque parece ser que todo es cuadrado, es decir, le voy a dar 3 meses o 6 meses o un año y ya. Y si el factor de riesgo está ahí, pues va a volver a trombosar. O alguien que trombosó en sitios inusuales sin ninguna causa, que pudo haberla desencadenado. ¿Por qué trombosó alguien de repente? Esas personas que trombosan de repente en sitios inusuales, pues aguas con ellos, tenemos que ser más cuidadosos. Si no hubo nada que le desencadenara, ¿por qué trombosó? Y si no encontramos respuesta a eso, probablemente si le quitamos el anticoagulante vaya a volver a hacer trombosis, ¿no? Y por otro lado, a todo mundo darle anticoagulación prolongada si no la requiere, pues también es una decisión que no es correcta. Bueno, entonces, bueno, y además, para aderezar todo esto, los pacientes frágiles, el paciente viejo, que son capítulos de libros enteros, cómo anticoagular a una persona de edad mayor, porque sangran más, porque se caen, porque se confunden, tienen polifarmacia y entonces hay más interacciones medicamentosas, se equivocan o sea, eso sí ya es mucho más complicado. ¿Por qué se lo dejamos a un cirujano? Que el cirujano tiende a ser pues más pragmático, ¿no? Porque corta y ya. Pero eso de ver más allá, es decir, una persona de edad con polifarmacia, que se puede caer, que ya no ven bien, que el equilibrio les falla, hombre, tenemos que tener cuidado tanto con la trombosis como con la hemorragia. Los anticoagulantes, el que me digan ustedes con la vejez, tenemos una tasa de sangrados más alta, se pegan más fácilmente, en fin. El cáncer, la vejez, el cáncer, en fin, todo eso, la falla orgánica, ¿no? La falla hepática, falla renal, tiroides, lo que quieran. Eso el cirujano le da más trabajo verlo, porque tienen otra formación, ni modo. Entonces, por eso creo yo que en México estamos mal, tendría que ver el médico estos problemas, no los cirujanos. Bueno, y con todo y todo hay ciertos lineamientos generales, por ejemplo, aquí en trombolizar. En eso más o menos hay un consenso, que solamente que haya inestabilidad hemodinámica se recomienda la trombolisis. Fuera de eso, parece ser que no es necesario, porque el riesgo es muy alto y entonces a lo mejor se puede manejar de otra manera, menos agresiva, y dejar, la mayoría de las guías coinciden en eso, que básicamente el paciente con mucho problema hemodinámico por la trombosis, los demás tendiendo a ser un poco más conservadores, ¿no? Bueno, tengo el tiempo, se me está acabando, vamos a ver otra. Bueno, miren esta, los pacientes frágiles, ¿no? Los pacientes frágiles. Entonces, una persona de más de 75 años de edad, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando se les da, por ejemplo, anticoagulantes, el que quieran, puede ser los anticoagulantes orales directos o los antagonistas de la vitamina K o las heparinas o las combinaciones. Miren, el número necesario a tratar para tener éxito o el número necesario a tratar para tener hemorragia. Es poner en la balanza. Pues, siempre que damos anticoagulantes podemos pagar un precio en relación a que sangre, ¿no? Y entonces algunos sangran más, otros menos, unos sangran del cerebro, otros sangran más de las vías digestivas. ¿A quién le vamos a dar cada cual? Bueno, pues según lo que tengamos enfrente. El paciente con cáncer todavía sigue siendo la heparina de bajo peso molecular como que la primera opción.
en lugar de dar antagonistas de la vitamina K, que en cáncer no es bien visto, no es bueno. Podemos darle si no tenemos otra cosa, pero las heparinas ahí siguen siendo. Entonces, esas decisiones las tenemos que tomar los médicos. Bueno, ¿qué más? El asunto de la falla renal, eso sí le pega muy duro a los directos que se eliminan por vía renal. Hay que ser cuidadosos con ellos en los pacientes frágiles. Bueno, y la prevención secundaria, otra variable, ¿qué tanto le vamos a dar al paciente? ¿Le damos dosis full? ¿Le damos dosis un poco bajas? ¿O muy bajas? ¿O solo aspirina? Esa parte ya entra pues dentro de la parte artística de ser médico. ¿Sí? Tenemos que escoger la mejor opción para el paciente. Si es un paciente con alto riesgo de sangrado, pues o le bajamos la dosis o le damos aspirina. La aspirina en el anciano no es recomendable porque se ha visto que les va mal a los pacientes con aspirina a los de edad avanzada. La aspirina es muy buena antes de llegar a los 70 años. Después de los 70 años da mucho problema, sobre todo de hemorragia. Bueno, entonces el dar el tratamiento correcto al paciente correcto, pues tiene que ver con que tengamos en la mente todo esto que acabamos de decir, dosis, la característica de la trombosis, la edad que tiene el paciente, el grado de independencia que tenga, ¿no? Hay gente, o el grado de polifarmacia que tenga. ¿Qué más? El asunto de la recurrencia, eso tiene que ver con que le cancelemos el beneficio antes de tiempo. En los pacientes que tengan mucho riesgo, tenemos que ver el riesgo-beneficio en todo momento, le vamos a seguir dando